Amén. Dice así la palabra del Señor. Mateo 25:1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Then the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went to meet the bridegroom. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 5 of them were foolish and 5 were wise. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. For when the foolish took their lamps, they took no oil with them. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. But the wise took flasks of oil with their lamps. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. As the bridegroom was delayed, they all became drowsy and slept. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. But at midnight there was a cry, here is the bridegroom, come out to meet him. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Then all those virgins rose and trimmed their lamps. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. And the foolish said to the wise, give us some of your oil, for our lamps are going out. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. But the wise answered, saying, since there will not be enough for us and for you, go rather to the dealers and buy for yourselves. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. And while they were going to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the marriage feast, and the door was shut. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. And afterward the other virgins came also, saying, Lord, Lord, open to us. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. But he answered, truly I say to you, I do not know you. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour. Amén. Amen. Y amén. Acompáñeme a darle gracias al Señor Join me to thank the Lord por su palabra. for his word. Demos gracias. Let us thank the Lord. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Blessed are you, Lord our God, Rey del universo. King of the universe. Te damos gracias We thank you por tu palabra, for your word, porque nos la has dejado como instrucción, because you have left it as instruction, como un ejemplo. as an example. Padre, gracias te damos, Dios, Father, we thank you, porque sabemos que ella no retorna vacía, because we know that it does not return back void, sino que hace el efecto but that it will do the por effect la cual tú la has enviado. and for which you have sent it. Gracias te damos, We Padre, thank you, Father, por tu palabra. for your word. Amén Amen. y amén. And Pueden amen. tomar asiento, You may be amados. seated, beloved. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a tratar de ser breve, Let us try and be brief, pero vamos a traer el mensaje que Dios ha encomendado para el día de but let hoy. us bring the message that the Lord has sent today. Aprovechamos para bendecir y saludar a todos los hermanos We take advantage to salute and bless all those brothers que nos ven a través de las redes that sociales are watching us through social media en toda parte del mundo. and Amén. in every part of the world. Así que yo sé que ya todos hemos escuchado esta parábola. So I know that we have all read this parable. Algunos de ustedes la han predicado, Some of you have preached it. algunos la han enseñado, Some have taught it. algunos la han leído. And some have read it. El punto es The point is que todos hemos escuchado that de we esta have, parábola.
We have all heard of this parable. Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Pero quisiera traer nuevamente una reflexión, But I would like to once again bring a reflection. primero llegando al entendimiento First, reaching the understanding de algunas cosas que es necesario que nosotros la entendamos. of some things that are necessary for us to understand. Lo primero que debemos de entender es The first thing that we are to understand que is Jesús utiliza esta parábola that Jesus utilizes this parable porque su audiencia, because his audience, las personas que estaban en ese lugar en ese momento, the people that were in that place at that moment, estaban muy familiarizados they were very familiar con ese tipo de acontecimiento, with those types of things happening. ya que en una tradición judía As in a Jewish tradition, hacían celebraciones de bodas they would celebrate weddings que duraban varios días. that lasted for various days. Por lo tanto, And therefore, era un evento muy costoso. it was a very costly event. Y lo que hacían And what they would do era was, que unían varias familias so they would unite various families para celebrar to celebrate varias bodas a la misma vez. various weddings at the same Me time. imagino que una familia un día se encargaba de una cosa And I could imagine that the families, one would be in charge of one y thing, al próximo día otra familia se encargaba de otra cosa y and the así, next day the next family would be in charge of something else. y así sucesivamente. And there on. El punto es The point is que era algo familiar para las personas que estaban ahí escuchando. that it was something familiar for the people that were there listening. Ahora, hay detalles Now there are details, muy interesantes very important y details necesarios. and necessary. Y es que antes de llegar el día de esa celebración, And it is the day before that celebration, había había una manera de casarse. there was a way to get married. Oiga, se casaban antes de esa celebración. They got married before that celebration. De la manera que lo hacían, And the way they did so, para no entrar en detalles completamente, so that I won't enter into complete details, quedaban casados, they were married, pero el novio but the groom, se iba a preparar la casa donde iba a llevar la novia después would- de la celebración. he would prepare the house where he was to take the bride before the celebration. Mientras tanto, And in the meanwhile, la novia estaba esperando the bride was waiting en un lugar in a place donde el novio where the groom desconocía. was unknown. Ahora, durante ese lapso de tiempo, Now, during that lapse of time, el novio estaba requerido the groom was required a enviarle regalos a la novia. to send gifts to the bride. Oiga bien esto. Listen Él well. estaba requerido a mandar regalos He was required to send gifts a la novia para la boda, to the bride for the wedding. for the wedding, right? Lo interesante es And the interesting thing is que estos regalos that these gifts, solamente se entregaban de noche. they were only given during the night. Y para que aquella persona que estaba encargado de llevar ese regalo, And for the person that was in charge to take those gifts, para que esa persona supiera dónde estaba la novia, so that person would know where the bride was, la novia debía de mantener su lámpara encendida toda la noche. the bride had to maintain her lamp on the whole night. De esa manera, And this way, aquella persona que iba a llevar el regalo that person that was to take the gift, podía identificar they were able to identify dónde estaba la novia. where the bride was. Usted puede imaginarse entonces And you can therefore imagine qué podía pasar what could happen cuando esa lámpara estaba apagada. when that lamp was off. ¿Alguien me está siguiendo aquí Is somebody todavía? following me? Ahora, aparte de nosotros reconocer ese dato histórico, Now, aside from us knowing this historical data, tenemos que entender we have to understand que Jesús ha formado esta parábola, that Jesus has formed this parable, pero con su raíz en la palabra de Dios, but with his roots in the Word of God, con el propósito de enseñar algo with the purpose to teach para el something beneficio y la salvación de las almas. for the benefit and salvation of the souls. Entonces, Therefore, tenemos que entender primero we first have to understand que las 10 vírgenes that the 10 virgins, fueron de Dios, they were all of God. eran de Dios. They were of God. Hubo un momento There was a moment donde todas where all tenían su lámpara had their lamps, y también tenían aceite. and they also had oil. Todas estaban desde ese punto de vista igual.
from that point of view, they were all the same. Eran de Dios, They were of God, tenían lámpara they had their lamps, y tenían aceite. and they had oil. Parece que estaban igual, ¿verdad que It sí? seems to be like Oiga if bien they were the esto. same. Ahora, la diferencia entre los dos grupos Now the difference between the both groups, era que una, it was that one of si usted them, se da cuenta, if you would notice, no solamente tenía aceite en sus lámparas, not only did they have oil in their lamps, pero también llevaron una vasija, dice, but they also took a vase con aceite. with oil. Quiere decir que tenían aceite extra. And this means that they had extra oil. ¿Alguien me está siguiendo Somebody todavía? following me? Oiga bien, ahora, es necesario nosotros reconocer Now, it is necessary for us to que recognize cuando hablamos de lámpara, that when we speak about the lamp, yo sé que ya todos nos imaginamos I know we could already esas imagine lámparas antiguas those antique lamps que le echaban aceite para encender la luz that they needed oil en los campos, to ¿verdad be que able sí? to be lit. Pero But cuando Jesús está hablando de lámpara aquí, when Jesus is speaking about lamps está here, haciendo una alusión, he is making an allusion an allusion a la palabra de Dios. to the word of God. Por eso el salmista David And this is why the psalmist David dice says en el Salmo 119, in Psalms 119, versículo 105, verse 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. your word is a lamp to my feet and a light to my path. Quiere decir, And this means cuando hablamos de lámpara estamos hablando de la palabra. that when we speak about lamp, we are speaking about the word. Así que si hablamos de estas vírgenes, So if we speak about these virgins, hubo un momento there was a moment donde ellas tenían lámpara, tenían palabra where they had lamp, where they had the y word, también tenían aceite. and they also had oil. El aceite And the es oil, una representación it is a representation del Espíritu Santo de Dios. of the Spirit of God. Oiga bien esto. Listen well. Quiero decir And this means que hay un punto en la parábola there is a point in the donde parable nosotros podemos reconocer where we are able to que recognize todas eran de Dios, that they were all of God, todas tenían la palabra they all had the y word, todas tenían el Espíritu. and they all had the Spirit. ¿Alguien me sigue aquí Is somebody todavía? following me? Ahora lo interesante de esto es Now the interesting thing about this que is usted puede tener la lámpara, that you can have the lamp, pero si no tiene el aceite no la puede encender. but if you don't have the oil, you can light it up. Usted puede tener el You aceite can have the y oil, sin la lámpara no hará la misma función. and without the lamp, you won't have the same Lo function. que esto quiere decir para nosotros es And what this is saying to us is que es necesario that it is necessary nosotros tener la lámpara, for us to have the lamp, pero también es necesario but it is also necessary nosotros tener suficiente aceite. for us to have sufficient oil. Quiere decir And que this tenemos means que invertir tiempo That we have to invert time en su palabra, in His Word, pero también but as well, tenemos que invertir tiempo we have to invert time en la oración. in the prayer. ¿Alguien me está Is siguiendo aquí somebody todavía? following me? Oiga bien esto. Me llama mucho la atención And this calls my attention porque no dije aceite, because I didn't say oil, no simplemente aceite, not only oil, sino suficiente aceite. but sufficient oil. Quiere decir And this que means usted tenga aceite extra that you have extra oil para que pueda resistir. so that you are able to resist. Oiga bien eso. Ahora bien, necesitamos la combinación o un balance entre las dos. We need a combination or a balance amongst both. Y Jesús aprovecha esta oportunidad And Jesus takes advantage of the opportunity y utiliza esta parábola and He utilizes this porque parable aquellos que estaban ahí frente a él because those who were amongst Him, podían entender y estaban familiarizados they were able to understand and familiarize con este tipo de eventos. with these types of events. Oiga bien esto. Listen well. Lo interesante es The interesting thing about this is que al parecer that it seems nosotros nos hemos acostumbrado it seems that we have been accustomed y hemos puesto toda nuestra atención, and we have focused all our attention, oiga bien aquí, listen well, en esas 10 vírgenes. on those 10 virgins. Pensamos que estaban las sensatas We think about those foolish y la insensatas. and those wise. Insensatas, the foolish The y foolish las sensatas. and the wise. ¿Ok?
Entonces, el enfoque de nosotros tradicionalmente cuando leemos esto So our focus traditionally when we read this, está en esas 10 vírgenes. it's on these 10 virgins. Pero al parecer But it seems se esconde un misterio there's a mystery hidden o un secreto or a secret. si usted se detiene If you detain a yourself leer estos versículos con cuidado. to read these verses carefully. Oiga lo que dice el relato primero. Listen to what the story says. Mateo 25:5 Matthew 25:5 says, dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas. ¿Cabecearon cuántas? as ¿Cuántas? the bridegroom was delayed, they all, Todas. Y Oh. se durmieron. and they slept. ¿Cuántas cabecearon? How many delayed? ¿Cuántas se durmieron? How many fell asleep? ¿Alguien está aquí todavía? Oiga bien, Listen well. cabecearon todas y se durmieron. They were all drowsy and slept. Oiga bien esto. Listen well. Ahora me llama mucho la atención Now it calls a lot my porque attention ahora tenemos a las 10. because now we have 10. Cabecearon y se durmieron. They were drowsy and slept. Me llama mucho la atención el versículo número 6, And verse 6 calls a lot my attention. que dice That says que a la medianoche that at midnight se escuchó, se oyó un clamor there was a cry que decía, that said, aquí viene el esposo, here is the bridegroom. salid a recibirle. Come out and meet him. Quiere decir And this means que si las 10 estaban dormidas that if 10 were sleeping y luego hubo un clamor and then there was a cry out que dijo, aquí viene el novio, that says, here is the bridegroom. oiga bien esto, Listen well. quiere decir It means que alguien that someone estaba velando. was watching. Las 10 estaban dormidas, The 10 were sleeping, pero alguien estaba velando but someone was watchful porque alguien levantó un clamor. because someone lifted up a cry out. Regularmente And regularly, nosotros pensamos en las 10. we think about the 10. Versículo 5 dice Verse 5 says que las 10 se quedaron dormidas. that they all 10 became drowsy and slept. Versículo 6 dice Verse 6 says que hubo un clamor that there was a cry out que decía, that said, aquí viene el esposo, here's the bridegroom. salid a recibirle. Come out to meet him. Quiere decir And this means que alguien estaba velando. that someone was watchful. Y no era de las 10, And it was not of the 10 porque ellas estaban dormidas. because they were asleep. Las sensatas The wise y las insensatas. and those, the foolish and the wise. Las que tenían aceite Those that had oil y lámpara and lamps, y las que tenían aceite, and those who had oils, aceite suficiente sufficient o oil, a extra, mejor dicho, or ¿verdad? extra Y oil, también su lámpara. and also their Se lamps. quedaron dormidas. They fell asleep. Oiga bien esto. Listen well. Entonces, Therefore, quiere decir, this means a alguien fuera de esas 10 vírgenes someone out of those 10 virgins, estaba vigilando. they were being watchful, Oiga, y estaba pendiente. and they were watchful. O sea que podríamos decir, So we are able to say, cuando nosotros analizamos esta parábola, when we analyze this parable, que realmente no se trata de dos tipos de creyentes, that in reality it doesn't have to do with two types of believers. sino 3. In other words, 3. Oiga bien, ¿por qué? Listen well, listen Tenemos as to why. un grupo We have a group que tiene lámpara, that have their lamps, tiene they aceite. have oil. Tenemos otro grupo We have another group que tiene that lámpara, has lamps, tiene aceite that extra has extra oil, y ambos quedaron dormidas. and they both fell asleep. El tercer grupo The third group estaba velando, was being watchful. estaba oculto, They were hidden. estaba en el secreto, They were in the secret porque no especifica because it does not specify ese grupo. that group. Pero a medianoche But at midnight, se oyó un clamor there was a cry out después que se habían dormido las 10 after vírgenes the 10 virgins had fell asleep que decía, ahí viene el esposo. that says the bridegroom is coming. ¿Alguien está Is entendiendo somebody eso? understanding? Oiga bien, la pregunta es Now the question is que deberíamos hacernos, that we should ask ourselves, ¿en qué grupo estamos? what group do we belong to? Grupo número 1, Group number 1, tenemos aceite, tenemos we lámpara, have oil, we have the lamp, tenemos aceite extra y tenemos lámpara, we have extra oil, and we have the lamp. o estamos preparados y velando. Or are we prepared and watchful?
Oiga bien esto. Listen well. Porque ese aviso Because that warning provino de alguien que estaba velando. came from someone that was Oiga, being watchful. ese aviso That warning provino de alguien, came from someone oiga bien, que estaba pendiente that was being watchful al esposo. to the bridegroom. Oiga bien esto. Listen well. Ahora me llama mucho la atención Now it calls a lot my attention, y esto me hace entender and this helps me understand que había un grupo secreto aquí that there was a secret group here, o un tercer tipo de creyente. or a third type of believer. Oiga lo que dice detenidamente, leamos juntos. Let us read together. Versículo número 7. Verse number 7. Dice, entonces Therefore, todas aquellas vírgenes all of those virgins se levantaron. rose. ¿Cuántas se How levantaron? many rose? Todas se levantaron All rose y arreglaron sus lámparas. and trimmed their lamps. Oiga bien, Listen well. ¿cuántas eran? How many were they? Todas se levantaron. ¿Y They qué all hicieron? rose, and what did they do? ¿Y qué hicieron? What did they do? Arreglaron su lámpara. They trimmed their lamps. Oiga bien esto. Listen well. Arreglaron su lámpara. They trimmed their lamps. Quiere decir, And this means, dice que se levantaron, it says that they rose, arreglaron su lámpara. they fixed their lamps, Quiere decir and this means que aunque tenían aceite, tenían that lámparas, even though they had oil and lamps, las lámparas no estaban preparadas. the lamps were not prepared. Oiga bien, Listen se well. levantaron todas They all rose y arreglaron sus and they lámparas. trimmed their lamps. Aún con la lámpara y el aceite, Even with the lamps and oil, las lámparas no estaban the preparadas. lamps were not prepared. O sea que lo que estamos hablando aquí es, In other words, what we are speaking about here no es is, solamente de tener el it aceite, is not only to have the no oil, es solamente de tener la lámpara, it is not only to have the lamps, sino de tenerlas preparadas. but to have them prepared. Queriendo decir tenerla Wanting to say, encendida. to have them lit. Oiga bien, tenerla Listen well, encendida. have them lit. ¿Alguien me está siguiendo aquí Somebody todavía? following me. Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Pero mientras But meanwhile, aquellas que, oiga bien, listen well, las insensatas, those foolish, ellas tenían aceite they had oil y prepararon sus lámparas, and they prepared their lamps. encendieron sus lámparas They lit up their lamps, y dice and it says que ellas pidieron, las insensatas pidieron a las sensatas that the foolish asked the wise que le dieran aceite to give them oil porque sus lámparas se apagaban. because their lamps were turned off. Quiere decir And this means que lograron encender sus lámparas. that they gained to turn on their lamps. Sus lámparas estaban encendidas, Their lamps were lit, pero ellas se dieron cuenta but they noticed que se le estaba acabando that it was finishing. el combustible. The combustible was finishing. Oiga, se le estaba acabando It was finishing. el aceite. The oil was finishing. ¿Alguien me está siguiendo aquí Somebody todavía? following me. Quiere decir que las 10 prendieron sus lámparas. And it means that all 10 lit up their lamps. Pero mientras ellas pedían aceite, But as they asked for oil, las sensatas dijeron, the foolish, the wise said, mejor vayan it's better for you to go donde los que venden to those who sell y compren. and buy. No vaya a ser Let it not be que se queden ustedes sin aceite that you are left without oil y también nosotras. and we as well. Y mientras ellas iban, And as they went, dice que llegó el novio. it says that the bridegroom arrived. Oiga, llegó el novio The bridegroom y arrived. oiga quiénes se fueron. And listen to who left. Las que estaban preparadas Those who were prepared. entraron en la boda con él. They entered the wedding with him. Oiga bien esto. Listen well. Versículo número 12 dice, Verse number 12 says, después vinieron and then they came, las otras vírgenes those other virgins, diciendo, saying, Señor, Señor, ábrenos. Lord, Lord, open. Mas él dijo, But he replied, respondió, he responded, de cierto os digo que no te conozco. truly I say to you, I do not know you. Oiga bien, de cierto os digo Truly I say to you que no te conozco. that I do not know you. Oiga qué interesante. Listen to how interesting. La expresión de las vírgenes insensatas, The expression of the foolish virgins, virgins
es Señor, Señor. It is Lord, Lord. Oiga bien esto, Listen quiero que usted well. analice I esto. want you to analyze this. Las personas The people que no le sirven a Dios that do not serve God, regularmente they regularly, no le dicen Señor al Señor. they don't say Lord to Los the Lord. creyentes, The believer, oiga bien, los creyentes the believer le dicen al Señor, Señor. say to the Lord, Lord. O sea que estamos hablando So we are speaking de personas of people que creyeron. that believed. Oiga, personas que creyeron. People that believed. ¿Quién le dice Señor al Señor? Who says Lord to the Lord? Los que creen. Those who believe. El Señor me ha bendecido. The Lord has blessed El me. Señor me ha guardado. The Lord has kept me. Yo le sirvo al Señor. And I serve the Lord. Oiga bien, ¿quién Listen dice well. eso? Who says Es that? una expresión It is an expression de alguien of someone que le sirve al Señor. that serves the Lord. Oiga bien, entonces Listen well. el Señor responde, So the Lord responds, de cierto os digo truly I say to you que no os conozco. that I do not know you. Pero ¿cómo que no conoces? But what do you mean that you don't know me? Pero si en tu nombre echábamos fuera But demonios. in your name we cast out En demons. tu nombre sanábamos los In your enfermos. name we would heal the sick. Oh my God. En tu nombre In your name visitaba a los we enfermos. would visit the sick. Levantaba al caído. We would lift up the Hacía fallen. milagros en tu We nombre. did miracles in your name. Hablaba en We lenguas. spoke in tongues. Y llega el momento de presentarnos a Él. And the moment comes to present ourselves before him, Y lo llamamos como le llamábamos. and we call him as we called him. Señor, Señor. Lord, Lord. Y Él dice, ¿quién And he eres? says, who are you? No te conozco. I do not know you. ¿Sabe algo? Do you know something? Ciertamente, Surely esas vírgenes those virgins o ese tipo de creyente or those type of believers, tenía la lámpara. they had the lamp, Tenía su lámpara. they had their lamp, Nunca perdieron la they lámpara. never lost their La lamp. lámpara siempre estuvo The disponible. lamp was always O available. sea que siempre tuvo acceso a la palabra. In other words, they always had access to the word. Lo que le faltó fue What they were lacking was el aceite, the oil. que dijimos que representa el Espíritu That Santo. we said we represent the Holy Spirit. ¿Y cómo nosotros podemos obtener ese aceite, So how pastor? are we able to obtain this oil, Pastor? Desarrollando una relación Developing a relationship, íntima y personal con Él. intimate and personal with Oiga, Him. de la mejor manera que podemos In conocerle the best way we are able to know Him, es a través de una relación. it is through a relationship. ¿Usted sabe por Do qué? you know why? Porque es fácil Because it is easy usted obtener información acerca de alguien. for you to obtain information La about someone. información Information puede describir a alguien, could describe someone. nos puede dar características de alguien. It could give us characteristics of Y usted someone. puede decir, And you are able to say, basado en la información que conoce, based on the information that you know, yo sé quién es. I know who you are. Es de este tamaño, You're this size, de esta edad, of this de age, esta nacionalidad, of this le nationality. gusta el arroz, You like the rice, le gusta la you habichuela, like the beans, le gusta la you carne, like the meat, etcétera, etcétera. etc., etc. Podemos conocer a alguien por información, We can know someone by information, pero but la relación se desarrolla the relationship is developed en un nivel personal. in a personal level, Oiga, en una relación íntima in an con él. intimate relationship with Him. Quiere decir And this means que tenían lámpara, that they had lamps, pero no desarrollaron una relación. but they did not develop a La relationship. tuvieron They had it porque ciertamente hubo un momento because surely there was a moment donde las lámparas estaban encendidas where the lamps were lit. y ellas vieron, se nos está acabando el And aceite. they said, our oil is ceasing. ¿Por qué no me prestas de tu aceite? Why don't you lend me some of your oil? ¿Sabe qué nos enseña esto? Do you know what this teaches us? Que nosotros no podemos depender de la relación de mi hermano, That we cannot depend on my de la brother's relación de mi relationship, hermana, of my sister's de la relationship, relación del pastor, del líder. of the pastor or the leader's relationship, Oiga, porque el aceite no va a dar para los dos. because the oil is not going to be enough for Usted both. tiene que conseguir su aceite You personal. have to gain your own oil. No puedo depender de las oraciones de mis I hermanos. cannot depend on my brother's prayers. Tengo que orar yo. I have to pray myself. Usted puede orar por You mí, can pray for me, pero yo tengo que orar. but I have to pray. Porque ciertamente Because surely nos podemos reunir we can y unite. podemos hacer una oración poderosa And we entre can todos. do a powerful prayer amongst Y all. ciertamente Dios la va a escuchar. And surely God will listen. Pero ¿sabe algo? But do you know Lo what? que desarrolla
la relación personal what develops a personal relationship, no es necesariamente la oración en grupo, it is not necessarily the prayer in groups, sino la oración que yo hago a solas. but the prayer that I do Oiga, on my cuando own. nadie me está When viendo, no one is listening, cuando nadie sabe, when no one cuando knows, estoy en el trabajo when I am at work y estoy hablando con el Señor en mi mente, and I'm speaking to the Lord in my cuando mind, estoy en mi casa when I'm at y home estoy hablando con el Señor en mi and I'm interior, speaking to the Lord in my cuando interior, en las mañanas o en las or in noches, the morning or at en el night, secreto, in the secret, estoy buscando la presencia I de am Dios. seeking for the presence of God. Una de las cosas que Jesús enseñó a los discípulos, One of the things that Jesus taught the oiga, disciples fue a orar. was to pray. Y ellos entendieron la importancia de la oración. And they understood the importance of prayer. Y primero And le first, dice, ustedes cuando oren, he says to them, you when you pray, no sean como los hipócritas, don't be like the hypocrites, que ellos oran en público that they pray in public para ser vistos por los hombres. to be seen by men. Ustedes que son mis discípulos, You that are my disciples, entren en secreto. enter into the secret Oiga, donde nadie te ve. where no one can see Y ahí, estando en secreto, you. And there in the secret, tu Padre que está en secreto your Father who is in te secret recompensará en público. will reward you in public. Oiga bien esto, pero me llama mucho la atención But this calls a lot my attention porque ellos lograron comprender because they were able to understand que antes de ellos ejercer cualquier ministerio, that before they were able to execute any ministry, necesitaban aprender a orar. they needed to learn to pray. Por eso vinieron a Jesús And this is why they came to y Jesus dijeron, maestro, maestro, and they said, Master, Master, enséñanos a orar. teach us how to pray. Fíjese algo, And notice something. ellos ya habían visto a Jesús They already had seen Jesus echar fuera demonios, cast out demons, sanar los to enfermos, heal the sick, darle vista a los ciegos. give eyesight to the Sin blind, embargo, no pidieron ser enseñados ninguna de esas cosas. but they were not asked to learn any of these things. Ellos no le pidieron, Señor, enséñanos a echar fuera los They didn't demonios. ask God to teach them how to cast out demons. Ellos no le pidieron a Jesús They didn't ask Jesus cómo sanar a los ciegos. how to heal the blind. Ellos dijeron, They said, enséñanos a orar. teach us to pray. Oiga bien esto, enséñanos a orar. Teach us to pray. Y ahí entonces le dio la oración modelo. And there he gave them the model prayer Y les enseñó And la he oración taught que them conocemos como el Padre Nuestro. that we know as our Father. O sea, tenían lámparas. So they had lamps. La lámpara siempre estuvo disponible, Lamps were always available, pero but les faltó el aceite. they were lacking oil. Le faltó una relación íntima, They were lacking an intimate una relationship, oración personal, a personal prayer, una relación personal a personal relationship con el Señor. with the Lord. Oiga bien esto, Listen well. me llama mucho la atención And it calls a lot my attention porque dice el versículo número 13, because it says on verse 13, y aquí Jesús cierra con una enseñanza. and here Jesus ends with the Y teaching. con esto vamos a finalizar. And Puede estar with puesto this de we will pie. finalize. Puede estar puesto de pie, que You cerramos can con be esto. on your feet. Oiga la enseñanza. Listen to the teaching. Vimos 10 vírgenes. We saw 10 virgins. Siempre nos hemos enfocado en esas 10 We vírgenes. have always focused on these 10 virgins. Nos hemos enfocado We have en focused que unas tenían aceite in that some had oil y otras tenían aceite extra. and others had extra oil. Pero Jesús sella, But Jesus seals, cierra he closes la enseñanza the teaching con una palabra. with a word. Y fíjese que luego hace una pausa. And notice that then he pauses. Y dice el versículo número 13. And it says on verse 13, Dice, velad, watch, coma. comma, Significa hay una pausa. means that there is a pause. Velad. Watch. Quiere decir que la enseñanza It principal means that the principal teaching, es que velemos. it is for us to be Debemos tener la watchful. lámpara, We should have the lamp. debemos tener suficiente We aceite, should have sufficient oil. pero no nos podemos quedar dormidos. But we cannot remain sleepy. Oiga, no podemos quedarnos dormidos, We cannot remain asleep porque él cierra la enseñanza because he diciendo, closes the teaching saying, velad, watch. porque hubo un punto donde Because there todas was las a vírgenes, point where all the virgins, versículo 5, verse 5, cabecearon, dice, it says that they got drowsy y se quedaron dormidas. and they fell asleep.
todas all las 10. 10. Pero hubo una voz But there was a voice a medianoche during midnight que clamó a gran voz that cried out in a loud voice, diciendo, saying, ahí viene el novio. the bridegroom is coming. O sea que aparte de las 10, So aside from the 10, algún personaje, there was a character, algún tipo de creyente there was a type of believer estaba velando. that was watchful. No se había dormido. They had not fallen asleep. No es mencionado literalmente en la parábola, It is not mentioned literally in the parable, pero ese individuo but that individual es el que estaba velando. is the one that was watchful. ¿Será usted uno de esos Are you one of those que está velando? that are being Que watchful? tal vez no está en el grupo, That you are probably not in the tal group. vez no es mencionado, You are probably not pero mentioned, está velando en el but you secreto. are watchful in Está secret. esperando ese momento. You are waiting for that moment. Ahora me llama mucho la atención And it calls a lot my attention porque después de la coma, because after the comma, Jesús dice, Jesus says, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Versículo 13. therefore, for you know neither the day nor the hour. ¿Usted sabe qué me llama la atención de esto? Do you know what caused my attention Es que regarding cuando usted this? comienza a estudiar esos tiempos Is that when you begin to study these y la times cultura de ese entonces, de ese lugar, and the culture of those times of that place, había una fiesta llamada la fiesta de las trompetas. there was a feast called the Feast of the Trumpets. Oiga bien, ciertamente no sabemos el día y la hora And surely we do not know the day or hour, específico cuando el Señor ha de venir. specifically when the Lord is to come. Pero en aquel entonces, But in that time, oiga bien esto, listen well, cuando alguien preguntaba when someone would ask a algún rabino, any rabbi, ¿cuándo es la fiesta de las trompetas? when is the Feast of the Trumpets? Tengo que explicarle algo. I have to explain something. Esta fiesta This feast, es muy particular it is very particular porque de la manera que se confirma que ese día ha llegado because the way that it is confirmed that that day has arrived, es con señales en el cielo, it is with signs from the heavens, from sky, ya que la luna as the moon se esconde hides, y no se ve ese día. and you cannot see it on that Entonces, day. no había, por ejemplo, una fecha So, for example, there was no date que podríamos decir that we were able to say en el mes tal, in such month, en tal día, on such day, será la fiesta de las will trompetas. be the Feast of the Trumpets. Tenían el conocimiento They had the knowledge, de más o menos cuándo podría ser, more or less when it could be, pero de la única manera que podían confirmarlo but the only way that they were able to confirm it, era mirando la señal del cielo. it was looking at the signs from the skies. Y la luna se escondía And the moon would hide, y se esconde todavía. and it still hides. Pero ¿sabe algo? But do you know something? Cuando preguntaban cuándo es ese día de la fiesta de las When they would trompetas, ask, what day is the Feast of the Trumpets? ¿sabe qué respondían? Do you know what they would respond? El día que menos penséis. The day that we least expected. Así That way, reconocían ese día. they would recognize that day. El día que menos penséis. The day that you least O expected. sea que el día y la hora no lo sabemos. So the day and hour, we do not know it Cuando el Señor ha de venir. when the Lord is to come. Pero ciertamente But surely, hay una conexión there is a connection con las trompetas. with the trumpets. Porque el apóstol Pablo dice Because the Apostle Paul que al says sonar del último chofar, that as the sound of the last de trumpet, la última of the trompeta, last trumpet, los muertos en Cristo the dead in Christ serán resucitados will primero. be resurrected Oiga, first. quiere decir And this means que debemos de estar alerta. that we should be alert Oiga, para nosotros poder escuchar for us to be able to el listen. sonido de esa The trompeta. sound of those Oiga, el trumpets, sonido de ese chofar. the sound of that shofar. No nos podemos dormir. We cannot fall asleep. Oiga bien, no nos podemos dormir. We cannot fall asleep. Porque si nos dormimos, Because if we fall asleep, entonces then es muy posible it is very possible que nos quedemos that we will remain. sin escuchar We will remain without listening esa trompeta. those trumpets. Así que lo dejo con esta So I reflexión. leave you with this reflection. Oremos
para Let us agradecer pray a Dios to thank the Lord y pedir a Dios and ask the Lord que Él sea that it be Him ayudándonos helping us a mantener aceite extra to maintain extra oil para que así nuestras lámparas so that our lamps estén encendidas can be lit en todo tiempo. at all times. Ahí donde usted se encuentra, And there where you are found, acompáñeme a orar join me to en pray. el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Oremos. let us